Bestiario negro, ficción. Bubblehead Nurses. Apertura de registro. Resumen del registro. Si ves el uniforme, ya llegas tarde. Estas presencias no curan, no atienden, no preguntan. Caminan como si obedecieran a una orden antigua, y todo su cuidado se ha convertido en un método de daño lento, repetido, casi profesional. No hay muchos archivos que huelan antes de abrirlos, pero este sí. Huele a desinfectante rancio, a humedad pegada en las juntas de los azulejos, a metal tibio de radiador y a látex sudado bajo una luz mala. El tipo de luz que no ilumina, expone. Como una sala de reconocimiento, donde lo único que está enfermo es el propio edificio. Las Bubblehead Nurses aparecen donde el mundo ya se ha vuelto clínico, donde el pasillo se estrecha, donde los carteles se despegan y los fluorescentes titilan como párpados cansados. Un hospital es, en teoría, un lugar de control. Horarios, normas, procedimientos, diagnósticos, dosis. Ellas son lo que ocurre cuando ese control se pudre por dentro y sigue en pie por pura inercia. Una enfermería sin humanidad, un protocolo sin propósito, un uniforme que en vez de ser promesa de auxilio, se convierte en advertencia. Lo primero que delata su presencia no es la silueta, es el sonido. Un roce sordo, como tela húmeda contra plástico. Un paso que no termina de apoyarse bien, como si el suelo fuera resbaladizo, aunque esté seco. A veces, un chirrido mínimo, casi un suspiro metálico, como una camilla moviéndose en otra habitación. Y después, esa interferencia que no pertenece al aire, un zumbido que aparece y desaparece, la sensación de que la electricidad se vuelve nerviosa, de que el silencio se fragmenta en pedazos pequeños. No hace falta verla para saber que algo se acerca. El edificio te lo dice en su idioma. Vibración, estática, goteo acelerado, un golpe leve al fondo que no puedes ubicar. Cuando por fin la ves, el cerebro tarda en aceptar lo que mira. Porque hay algo correcto en la forma, el uniforme, la postura, la idea, y a la vez todo está mal. El cuerpo está ahí, humano en proporción, pero su manera de estar dentro del cuerpo es distinta, como si la piel fuese una prenda y no un límite. La cabeza es el punto donde el archivo deja de ser raro y pasa a ser imposible. No es una cabeza en sentido clásico, es una masa envuelta, cerrada, tensada, como si hubieran apretado una bolsa sobre un cráneo hasta deformar el contorno y, aún así, algo siguiera intentando respirar dentro. No hay rostro, no hay ojos, no hay boca visible. Y, sin embargo, hay intención. Eso es lo peor, que aunque no puedas ver una mirada, notas perfectamente que te ha localizado. La burbuja es máscara y condena, es anonimato y exhibición al mismo tiempo. Porque el uniforme señala una función social concreta: cuidar.
La cabeza borrada niega el vínculo humano necesario para cuidar de verdad. Sin rostro no hay empatía, sin ojos no hay reconocimiento, sin boca no hay palabra. Solo queda la acción. Y su acción es un movimiento torpe, insistente, con un ritmo que parece ensayado demasiadas veces. No se mueven como cazadores elegantes. No corren con la precisión de un depredador. Son más bien la persistencia encarnada. El tipo de amenaza que no necesita velocidad si tiene tiempo. Avanzan por pasillos con el peso mal repartido, como si una parte del cuerpo tirara más que la otra, como si el equilibrio fuera una orden que alguien olvidó incluir en el manual. A veces se detienen sin motivo aparente, con la cabeza inclinada, como si escucharan un pitido que tú no oyes, o como si recibieran instrucciones desde un altavoz muerto. El origen exacto no se conserva en un documento limpio. No hay primera aparición con fecha y firma. Lo que sí hay es un patrón. Nacen de un lugar donde el dolor se administra, de un espacio donde la intimidad del cuerpo se vuelve trámite, de un entorno donde la culpa puede esconderse detrás de una bata y donde el deseo, la vergüenza y la enfermedad pueden convivir en la misma habitación sin que nadie lo diga en voz alta. En términos de archivo, estas criaturas no son personas transformadas. Son funciones transformadas. Son el eco oscuro de lo que el uniforme representa cuando se rompe la confianza. Y por eso su hábitat es tan específico. No las buscas en bosques ni en túneles. Las encuentras donde hay puertas con placas medio arrancadas, donde hay cortinas separando camas, donde hay sillas de ruedas sin dueño, donde el suelo tiene manchas antiguas que nadie ha conseguido borrar del todo. Les favorecen los espacios que obligan a acercarse, pasillos estrechos, giros de 90 grados, habitaciones con mobiliario que corta la huida. Les gustan las zonas intermedias, esos lugares que no son sala ni salida, donde uno se queda a medio camino, una estación de enfermería vacía, un pasillo de consultas, un tramo de escaleras donde el sonido rebota. No atacan como un animal que se defiende, atacan como un procedimiento que se aplica. Su agresión tiene algo metódico. La pausa antes del golpe, el ángulo del brazo, la repetición. No hay rabia en su violencia, hay rutina. Si llevan un objeto, no lo empuñan como un soldado ni como un criminal. Lo usan como una herramienta de trabajo. Un instrumento que ya no cura, pero conserva la memoria muscular de haber sido utilizado 1000 veces. La peligrosidad aumenta por una razón concreta. El cuerpo humano está programado para dudar ante un uniforme. Ese segundo de duda es mortal. La mente intenta encajar la escena en una lógica conocida. Hospital, enfermera, seguridad relativa. Y en ese intento de explicar, te quedas quieto. El archivo insiste en esto. Las Bubblehead Nurses matan con la ventaja de tu educación. Te enseñaron que ese uniforme significa ayuda. Ellas
se aprovechan de la inercia. El patrón de caza es simple y devastador. No parecen explorar por curiosidad. Patrullan, repiten rutas, aparecen en zonas donde el sonido delata. Un paso rápido, un golpe involuntario, un objeto que cae, una puerta que chirría demasiado. Eso basta. En ocasiones, su reacción se siente como si una alarma interna se activara. No corren, pero cambian el ritmo. Se orientan. Se acercan por el lado donde el pasillo te obliga a elegir. O pasas junto a ellas, o retrocedes hacia el callejón sin salida que tú mismo no viste cuando entraste. A veces actúan en solitario. Eso ya es grave. Pero la verdadera amenaza se registra cuando aparecen en pares o en grupos pequeños, separándose como si entendieran el espacio mejor que tú. Una queda en el pasillo, bloqueando. Otra emerge desde un hueco lateral. No es estrategia brillante, es algo peor. Es la geometría aplicada a una víctima. El edificio te empuja. Ellas te rematan. La burbuja de la cabeza cumple un papel más allá de lo simbólico. En combate, elimina la negociación. Con otras criaturas, a veces hay señales humanas que te confunden. Un gemido, un titubeo, un gesto que parece dolor. Aquí no. Aquí no hay cara que interpretar. Eso te deja sin lectura. Y sin lectura, tu cuerpo entra en pánico más rápido, porque no puede anticipar. El miedo no viene solo del peligro, sino del vacío de información. Si el archivo tuviera que resumir su mecánica en una frase, sería esta: te obligan a acercarte a lo que debería protegerte. La forma de sus ataques deja rastro. No solo sangre, dejan un tipo de daño que parece tratado por manos que conocen el cuerpo. Golpes donde duele de verdad, cortes donde sangra demasiado, trauma que no es aleatorio sino colocado. Y eso, en una mente que todavía intenta entender lo que ve, produce un efecto secundario terrible: la sensación de que estás siendo atendido por la fuerza. Como si tu resistencia fuera el síntoma, y ellas vinieran a corregirte. El ecosistema alrededor de ellas se vuelve reconocible si prestas atención a tres cosas. La primera, la temperatura. No es que haga frío, es que el ambiente pierde calor humano. La piel se te eriza sin motivo. El aire se vuelve más pesado, como si tuviera polvo viejo. La segunda, la luz. Los fluorescentes tienden a parpadear con más frecuencia, como si la presencia robara estabilidad eléctrica. La tercera, el sonido. La estática aparece, desaparece, vuelve. El edificio parece contener la respiración. Y tú también. Cuando el archivo habla de señales, no se refiere a supersticiones. Se refiere a indicadores útiles. Si escuchas ese zumbido nervioso, si notas que tus propios pasos suenan demasiado, si el pasillo comienza a parecer más largo de lo que era hace un minuto, ya estás en su territorio. En ese punto, lo peor que puedes hacer es intentar razonar con el lugar. Aquí, el lugar no responde a razones,
responde a símbolos, responde a culpas, responde a obsesiones, responde a lo que llevas encima sin verlo. Y aquí conviene registrar una advertencia sin rodeos. Las Bubblehead Nurses no son solo monstruos de hospital, son una idea afilada. Son la distorsión de la intimidad médica. Son la mezcla de morbo, vergüenza y necesidad de control que puede existir alrededor del cuerpo humano cuando el miedo manda. En términos de terror, no atacan solo la carne, atacan tu confianza en el cuidado. Por eso las consecuencias de un encuentro son dobles. La primera consecuencia es física: heridas, contusiones, laceraciones, el tipo de dolor que no se pasa rápido porque ha sido infligido donde tu cuerpo es más vulnerable. El cuerpo sale con la certeza de que el daño fue deliberado. La segunda consecuencia es mental. Se rompe una asociación básica. Después de verlas, un pasillo de hospital ya no es neutral. Un uniforme ya no es garantía. Un sonido de ruedas en un suelo de baldosas ya no es cotidiano. Se convierte en detonador. Hay registros de supervivientes, si se les puede llamar así, que describen un efecto persistente, la sensación de estar siendo observado en lugares clínicos, aunque estén solos. La incomodidad ante la luz blanca, la necesidad de mirar 2 veces una cortina, el impulso absurdo de no hacer ruido, incluso cuando no hay nadie. Eso es lo que dejan, un protocolo de miedo en tu sistema nervioso. Y aún así, el archivo reconoce un detalle inquietante. En ocasiones, su violencia parece tener límites, no porque sean compasivas. No. Es porque obedecen a un patrón, como si su agresión dependiera de que tú ocupes el rol correcto. Paciente, intruso, cuerpo disponible. Si rompes el rol, si te niegas a jugar el guión, a veces se produce una pausa. Un instante de desajuste. Ese instante es tu única ventana. ¿Qué significa negarse a jugar el guión? Significa no quedarte paralizado por el uniforme. Significa no acercarte para confirmar. Significa aceptar que el edificio está mintiendo con símbolos. Significa moverte con intención y no con pánico. Mantener distancia. Usar la esquina como aliado. No quedarte en habitaciones con una sola salida. No perseguirlas a zonas donde el pasillo se hace garganta. Y, sobre todo, entender que si el lugar te está guiando, no es hacia una salida, es hacia una escena. No hay cebo más eficaz que la esperanza en un entorno así, porque la esperanza te hace correr, y correr te hace ruido. Y el ruido es su idioma. Este archivo también registra la estética como herramienta de amenaza. Las Bubblehead Nurses están diseñadas para provocar contradicción. El uniforme te llama, la cabeza borrada te expulsa. El cuerpo te resulta cercano. La ausencia de rostro lo vuelve ajeno. Esa contradicción genera un tipo de miedo que dura más que el susto. Un miedo
que se instala, un miedo que se recuerda. En términos de bestiario, su rol en el ecosistema es claro. Guardianas de pasillos, ejecutoras de rutina, manifestación de la corrupción del cuidado. No están para hacerte perder vida, están para convertir un espacio cotidiano en un lugar donde tu memoria ya no te sirve, donde el cuerpo deja de ser tuyo, donde el concepto de ayuda se convierte en amenaza. Y por eso, cuando alguien pregunta si hay criaturas más fuertes, más rápidas, más espectaculares, el archivo solo anota una frase seca. La fuerza no es el punto. La idea es el arma. Cerramos carpeta. Fin de registro.